vamos a dar inicio, ¿sí? a tratamientos pulpares en dentición primaria. Yo soy la doctora Lorena Cardoso. Y como objetivos, ustedes si leen la parte de la reglamentación, esto está en el eje diagnóstico 1 en la unidad temática de cariología. Y como ítem de objetivo, tiene evaluar y diagnosticar las patologías pulpares en dientes primarios y permanentes jóvenes, aplicando tratamientos conservadores y radicales en relación al diagnóstico pulpar. Ahora vamos a ver un poquito más detenidamente lo que vamos a tratar como objetivo en este teórico. Vamos a determinar y reconocer las diferencias anatómicas e histopatológicas entre dientes deciduos y permanentes. Para eso ustedes tenían toda esa primera introducción de anatomía e histología dentaria de primarios. Definir los objetivos del tratamiento pulpar, importantísimo, porque no siempre mi tratamiento pulpar tiene el mismo objetivo, ¿sí? Hay veces que yo quiero que esa pieza dentaria se mantenga hasta el recambio y hay veces que preciso que esta pieza dentaria tan primordial esté presente hasta, por ejemplo, la salida del primer molar permanente. Primordial porque si no, no tengo forma de mantener el espacio o son formas más difíciles para el paciente niño de mantener, ¿sí? Entonces, hay objetivos diferentes. Diagnosticar las diferentes enfermedades que comprometen o no la pulpa dental en dientes deciduos. Conocer los principios básicos para lograr una adecuada apertura y acceso a la cámara con el fin de tratar correctamente las alteraciones pulpares en piezas dentarias primarias. Ejecutar los pasos para la realización de técnicas de pulpectomías en dientes anteriores y posteriores primarios. Evaluar y comparar los diferentes materiales utilizados en cada tipo de tratamiento pulpar. Establecer diferencia entre los distintos tratamientos pulpares para dentición decidua. Todo esto es lo que vamos a tratar acá para ir dilucidando no solo cuál es el diagnóstico, cómo trato esto, cuáles son los pasos, sino también qué material voy a utilizar. Entonces, el éxito en un tratamiento pulpar puede estar solamente enfocado en hacer lindo mi tratamiento pulpar, que me termine donde termina la pieza dentaria, su porción radicular, o una pulpotomía cuando es parcial, que me quede bien adaptada. Puede ser esa mi finalidad. Mi desafío puede ser un paciente complicado que tengo que tratar de motivar, dejar las ansiedades, que me respete el tiempo este que yo voy a estar trabajando con él. Puede ser desinflamar esas caritas, eliminar el dolor, eliminar la infección. Puede ser reconocer qué es lo que estoy trabajando, qué pieza dentaria, qué tejido, cómo está compuesto ese tejido, tiene más fibras, tiene más células, cómo es su reacción. Puede ser la finalidad de que mi pieza dentaria llegue a su normal época de recambio, o puede ser qué tratamiento tengo que realizar, ¿sí? Todo esto me lleva a un éxito. Saber todo esto me lleva a un éxito en mi tratamiento. Entonces, ¿qué necesito saber? El conocimiento de la histología y anatomía del complejo dentino-pulpar, el conocimiento del paciente, los exámenes, saber interpretar qué estoy viendo en la clínica y en la radiografía, manejar estas técnicas de tratamientos pulpares y qué materiales puedo utilizar. Entonces, ¿qué características generales de los dientes deciduos recuerdan? A ver, ¿quién me dice alguna de las características que se les venga a la mente que se diferencian con los permanentes? El tamaño de la cámara pulpar es más grande. Comparativamente, es más grande que las piezas dentarias permanentes, ¿sí? ¿Qué otra más? El esmalte puede ser que es más fino. Tiene tejidos más delgados.
La anatomía externa refleja lo que va a ser la anatomía de nuestra cámara pulpar. Importantísimo conocer esa anatomía externa porque ese diseño que tengo que hacer para mi apertura va a tener que reflejar esa anatomía externa. ¿Alguno También más? tenemos que ver el grado de reabsorción que tiene la pieza dentaria, o sea, qué edad tiene la pieza dentaria. Sí, vamos a tener en cuanto a características diferencias o diferencias con los permanentes, es que tenemos este ciclo, ciclo vital de la pieza dentaria primaria que difiere por su risólisis, ¿no? Ciclo vital corto, aproximadamente de 6 años hasta que exfolia, pero estas piezas dentarias empiezan a tener su risólisis aproximadamente a los 2 o 3 años de erupcionado. ¿Esto qué quiere decir? Si una muelita, un segundo molar primario, sale a los 2 años y medio, a los 4 años y medio empieza a envejecer. Una vez que empieza la risólisis, ese tejido se degenera. ¿Mm? Entonces ahí ya empezamos a tener una transformación en la respuesta de mi tejido pulpar. Cámaras pulpares que se estrechan con el tiempo, también por este degeneramiento. Aparecen conductos en el piso de la cámara pulpar, procesos infecciosos en la zona de furcas, me da estos conductos accesorios, y un piso pulpar muy delgadito, la absorción de las raíces en el piso cameral y en la cara interna de las raíces, es ahí donde empiezan mis reabsorciones. Los conductos de las raíces se van transformando en canales, hay una involución fisiológica, obliteración de los conductos por la posición de dentina, una atrofia pulpar, una disminución progresiva de las fibras nerviosas. Entonces, muchas veces vemos lesiones que no podemos creer que no duelan, pero es porque disminuye la sensibilidad. A veces no desaparece totalmente, pero disminuye. Reproducen las características anatómicas externas, como dijimos, la cavidad pulpar se presenta amplia, comparando con los permanentes y cuernos pulpares prominentes. La topografía de los canales radiculares, además del canal principal, existe la presencia de canales secundarios y accesorios. Y también existen alteraciones topográficas de los mismos a medida que se inicia el proceso de risólisis. En la zona de furcación, ahí tenemos el área interradicular de los molares deciduos. Ahí es donde se asientan las alteraciones radiográficas, no en el ápice. Estas manifestaciones patológicas se caracterizan radiográficamente por pérdida ósea limitada al área interradicular. Esto me da una imagen radiolúcida de tamaño variable, ¿sí? Ahí es donde tenemos el asentamiento de nuestro proceso infeccioso. ¿Por qué se da en ese lugar? Y acá tenemos varias cuestiones. ¿Alguien quería preguntar algo? Esto se da porque hay una invasión bacteriana, y de sus toxinas, ¿eh? Cuando tenemos ese compromiso pulpar que empieza a descender hacia las raíces. Hay presencia de foraminas, dijimos, en el área de furcación, y hay un tejido epitelial en la región interradicular. Hay un tejido epitelial que migra cuando empieza la risólisis a la región interradicular. Además de la difusión de medicamentos tóxicos que fueron los que utilizamos durante la terapia pulpar. Esto determina una patología de furcación. Entonces, acá es muy importante que después de una pulpotomía se continúen los seguimientos de ese paciente. ¿Por qué? Porque durante los estadios intermedios y finales, cuando están empezando la risólisis, ese epitelio funcional que migró en dirección al área interradicular me incrementa aún más las alteraciones ya detectadas radiográficamente. Es por eso que muchas veces tenemos los fracasos de una pulpotomía porque no se controló el riesgo, por ejemplo, de depósitos de comida a nivel del margen gingival,
y me empieza a estimular a ese epitelio funcional y se transforman en osteoclastos y empiezan las reabsorciones, ¿eh? Entonces esto no es un tratamiento de que yo lo hago y me olvido. El control siempre tiene que continuar. El área interradicular de los molares deciduos expresa radiográficamente las primeras señales de alteraciones pulpares, sugiriendo así el tratamiento endodóntico radical. O sea, no terminamos ahí y vamos a tener que continuar con una pulpectomía si es que no perdimos toda la porción radicular, porque si se desencadena un proceso de reabsorción, muchas veces lo detectamos tarde y pierden las piezas dentarias por este motivo. El diagnóstico correcto permitirá una intervención precoz que posibilitará el mantenimiento del diente deciduo, ofreciendo las condiciones de cumplir su ciclo biológico. Siempre, siempre es mucho más beneficioso conservar la pieza dentaria que extraerla. El estímulo que genera una raíz no lo genera cuando no hay raíz, ¿eh? No hay crecimiento cuando no tenemos la raíz en nuestro alveolo. Entonces, hay que hacer las medidas de cuidado pertinentes para conservar la pieza dentaria todo el ciclo biológico. Ahí va. Entonces, para conocer el paciente, que era el otro punto, yo tengo que saber el entorno que acompaña a este paciente, si lo llevaron a atenciones previas, cómo fue esa atención previa, cómo fue la respuesta del entorno, si es colaborador, el comportamiento general es estable, si muestra interés por la atención odontológica y, por supuesto, el estado general del paciente, ¿sí? La parte sistémica de ese paciente. En cuanto al diagnóstico clínico y radiográfico, ahí hablábamos de una tríada metodológica, ¿sí? Todo esto está igual en el PDF, ¿sí? Para esa tríada metodológica hacemos la historia clínica con la anamnesis, el examen clínico y el examen radiográfico. Dentro de la historia clínica, edad cronológica occidentaria, ¿sí? Relacionar si realmente, porque eso también genera muchos inconvenientes cuando recién empezamos, saber si esta pieza dentaria le falta mucho o poco para su recambio. No es igual en todos los pacientes, hay edades promedios, pero tenemos que ver al paciente este si es la edad en la que está por recambiar o no. El estado de salud general, la maduración intelectual y afectiva para ver cuánto puede entender del tratamiento que yo le tengo que realizar, la evolución de la pulpopatía, y acá preguntar, no solo te duele, porque si le decimos te duele, le interpreta que es en el momento. Y hay veces que le decimos, pero ¿te dolió en algún momento? Ah, sí, el año pasado sí, pero ahora no me está doliendo. Entonces, bien la pregunta precisa y repitiendo, ¿sí? La historia del dolor, que ya vamos a ver en detalle. Y para el examen clínico también vamos a ver en detalle extraoralmente e intraoralmente que tenemos que ver. Y para el examen radiográfico, presencia y grado de desarrollo radicular del sucesor, porque muchas veces vemos como que la pieza dentaria está por erupcionar, que es por la incidencia que le dimos a nuestra radiografía, pero vemos su tercio cervical y solamente tiene el cuello, ¿sí? No tiene ni un tercio de raíz formada, no va a tener fuerza eruptiva. Probablemente se asome una cúspide, pero va a quedar ahí meses, ¿eh? Risólisis del diente primario, ¿eh? Cuánto se reabsorbió esa pieza dentaria primaria, radiolucidez interradicular, si hay o no, relación de caries pulpa, ¿eh? Cómo se relaciona esa lesión cariosa con mi cámara pulpar, a cuánto está, calcificaciones distróficas intrapulpares. Entonces, en cuanto a la historia del dolor, no le vamos a decir al paciente, te pulsa, te quema, vos sentís que late, no entienden absolutamente nada ellos de eso. Sí entienden, comes y te duele, te despertó de noche, te cepillaste y se pasó, tomaste algún analgésico y se pasó,
Entonces ahí me da el tipo de dolor, si es provocado o espontáneo, cuando come o cuando duerme y se aparece solo, o estaba jugando y le apareció solo. Y la duración, me cepillé y pasó, tomé algo y al ratito se me pasó. La ubicación, generalizado o localizado, en realidad es irradiado, sería el término correcto. Cuando ustedes tienen una lesión que está la pulpa afectada, generalmente, y está solamente comprometida el tejido pulpar, el paciente cuando come sí identifica el diente, o cuando está en el episodio del dolor sí identifica el diente, pero a veces viene a la consulta y nos muestra otro diente. ¿Cuándo nos va a marcar bien? Cuando está el ligamento periodontal afectado. Ahí me localiza el diente, porque él va a morder y va a sentir el ligamento, que es el que tiene la mayor cantidad de propioceptores. Entonces, cuando él me puede identificar, la agresión ya es mayor, ya es más profundo. Entonces, si vamos haciendo o atando caritos, si el tipo de dolor es provocado de corta duración y irradiado, él no identifica bien qué pieza dentaria, podríamos decir que nos inclinaríamos a una protección indirecta o una pulpotomía. Esto es hablando historia del dolor y la parte clínica. Todavía no vimos la radiografía. Ahora, tiene dolor espontáneo de larga duración y me localiza el diente, también, dependiendo de la radiografía, después veremos si es pulpectomía y extracción. Para la parte extraoral e intraoral, tenemos que ver si hay presencia o no de volumen extraoral, compromiso del estado general y ganglionar o trismus, y ver visualmente qué hay en la pieza dentaria y en los tejidos peridentarios, ¿sí? Si hay alguna inflamación, cambio de color, tumefacción, fístula, movilidad de la pieza dentaria y qué aspecto de la pulpa y tipo de sangrado. Esto ya una vez que hacemos la apertura, incluso ahí sigue nuestro examen clínico, ¿eh? Cuando abrimos la pieza dentaria ya sabíamos que iba a un tratamiento pulpar, continúa nuestro examen clínico viendo cómo es ese sangrado. Entonces, acá quiero la colaboración, a ver. Si vemos examen clínico, radiográfico y dolor, esta pieza dentaria, ¿sí? Vamos a ir por el 84. Dolor cuando come, no hay movilidad y tenemos esta radiografía. ¿Qué miran ustedes acá? ¿Qué ven? ¿Qué datos tienen? Una carie penetrante que llegó a la pulpa. ¿Vos ves penetrante la caries o ves una Y caries abierta? una carie abierta, pero está muy cerquita o invadiendo la pulpa ya, No es lo llegando. mismo, no es lo mismo ni cerquita ni llegando que penetrante, ¿sí? No, profe, no es penetrante la caries. Cuando ustedes ven una porción de dentina que me separa de la cámara pulpar, es una lesión, ¿sí? Profunda. ¿M? Y lo Ah, yo otro que estaba viendo tiene, la otra. claro, vos estabas viendo el 85, sí. El Ujú. 85, ojo también cuando tienen caries que son ocluso linguales o ocluso vestibulares. La superposición de imágenes muchas veces también engaña. Yo no les puse este complicado de ir al 85 porque eso ya es más clínico después. Pero en el 84 no tenemos duda de que hay un tejido dentario que me separa la lesión. Y lo otro que vamos a mirar es la continuidad de mi cortical. No hay ningún tipo de proceso que se me aloje interradicularmente. Si bien hay
hechos que pueden engañar, porque ustedes tienen a un permanente que viene haciendo episodios de reabsorción y deposición, por eso tienen como un halo más blanco, que es donde se va depositando hueso. Esto me genera como si acá hubiera un proceso. Pero cuando vemos trabéculas dentro de esta situación, ya me está hablando de que el hueso está enterito en ese lugar. No hay un proceso interradicular establecido, ¿sí? Y el paciente me relata dolor, pero solo cuando come y no hay movilidad. No hay un ligamento periodontal que me esté diciendo que está lesionado, ¿sí? Entonces, ¿para dónde nos inclinaríamos acá? Primero, me gustaría saber qué tipo de diagnóstico pulpar le pondríamos y después pasaríamos, si se animan, a tratamiento. Pulpitis reversible. Una pulpitis reversible, ¿eh? Y podríamos tener opciones de protección indirecta o pulpotomía. Pasamos al este. Acá el dolor es espontáneo, nocturno, no hay movilidad. Ahora sí hablamos del 85. Acá, ¿qué les Ahí es parece? una pulpitis aguda. Sí, puede haber una pulpitis aguda, pero básicamente es una pulpitis irreversible. ¿Sí? Pulpitis aguda porque el dolor está en forma espontánea, ¿sí? Y tenemos, acá sí se ve una comunicación con el cuernito mesiovestibular. Y obviamente está filtrada esta restauración. No se ve muy definida la parte interradicular, no se ve como si hubiera un proceso, ¿eh? Pero sí podemos decir de que tenemos menos lugarcitos de contacto ahí. Y en esta pieza dentaria tenemos ausencia de dolor, no hay manifestación de inflamación en gíngiva y la pared axial presenta una coloración grisácea. Esta pared está cercana al cuernito mesiovestibular, en vez de ser rosadita, se ve grisácea. Por eso le decía que tenemos que agudizar la visión. ¿Qué más vemos en esta radiografía? Hay una reabsorción de Ensanchamiento. la cresta, doctora. Hay un proceso interradicular. Acá tienen bien definido cómo en este sector se pierden las trabéculas, ¿sí? Acá tenemos bien trabéculas y acá arriba, pegadito al diente, se pierde esas trabéculas. Entonces acá, ¿qué diagnóstico pulpar diríamos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es una pulpitis? En, en la ¿Ausencia imagen de dice dolor? ¿Les dice algo la ausencia de dolor? Y sería necrosis. una necrosis. Una necrosis, exactamente. Todo lo otro que estamos viendo es producto de esa necrosis. Y seguramente cuando abramos esto va a haber un olor. Entonces también ahí tenemos que agudizar cuando estamos haciendo la eliminación de tejido, agudizar el olfato también. Es algo que nos va a ayudar para ir identificando el diagnóstico. Entonces, en cuanto a diagnóstico, nos vamos a limitar a decir pulpa sana, pulpitis, que puede ser una pulpitis reversible cuando nos toma solo la parte coronaria, o irreversible cuando es hasta la radicular, y una necrosis cuando ya no tenemos tejido pulpar vivo.
Esto yo les puse también en el PDF para que ustedes vayan incorporando las comparaciones de una pulpa sana, de una pulpitis reversible, de una pulpitis irreversible y de una necrosis. Esto yo quiero que lo trabajen, ¿eh? Que lo memoricen si es posible, para que, aunque no sea matemático esto, les va a ayudar para tener las opciones de diagnóstico. ¿Sí? No es matemático porque hay veces que no todo coincide, pero si nosotros tenemos en claro puntos muy exclusivos, nos va a ayudar a decidir mejor. ¿Qué más importa para la selección del tratamiento a realizar? El estado físico del paciente, el grado de aceptación al tratamiento del paciente niño. Es muy importante que hablemos con él para que él entienda qué es lo que estamos realizando y qué es lo que necesitamos de él para el cuidado de esto. Nada de esto es posible si ellos después no cuidan, ¿sí? El estado de desarrollo dental, qué pieza vital es la que yo estoy queriendo restaurar, ¿eh? Es vital para mantener cuánto importa el tiempo de permanencia de la pieza dentaria en boca, ¿sí? Cuánto me falta para que la pieza dentaria permanente erupcione. El tipo de restauración posterior al tratamiento. Nosotros acá en la clínica, después de cualquier tratamiento pulpar, vamos a poner una corona de acero. Pero el día de mañana en su consultorio les va a pasar de que los pacientes por ahí deciden por el costo. Y en esos casos, cuando tenemos chicos muy chiquititos, no hay posibilidades de que una pieza dentaria sometida a un tratamiento pulpar, y el paciente tiene 5 o 6 años, llegue hasta los 10 la pieza dentaria. La pierde en el camino. Entonces, le sometimos a un trabajo tal para que después, por filtración o por fractura, pierda la pieza dentaria. ¿Mm? Relación costo-beneficio, está en nosotros también entender qué es lo que estamos haciendo. Si nosotros al paciente le decimos, es bueno, sí, esto si se le cae, no importa, viene otro, tenemos que hablar de mantenedor de espacio. Entonces, relación costo-beneficio, ¿qué le sale más, la extracción y el mantenedor, o el tratamiento pulpar y la corona? Y en definitiva, lo único que me estimula es la raíz. O sea que ni aunque ponga el mantenedor de espacio, al paciente le estoy brindando el crecimiento que necesita. Entonces, todas esas cosas, si realmente queremos ayudar al paciente, tenemos que ver qué costo-beneficio le estamos dando. Entonces llegamos a la parte terminó ahí diagnóstico pulpar, llegamos a la parte de tratamientos pulpares, que los vamos a dividir en conservadores y radicales. Conservadores, protección pulpar indirecta, directa, que ya vamos a ver, y pulpotomía. Y los radicales, solo la pulpectomía. ¿Hasta acá alguna pregunta de diagnóstico? ¿No? ¿Vamos bien? Esto solamente para repasar, porque la doctora Norma Díaz dio perfectamente de protección indirecta, que es el primer tratamiento, porque nosotros una vez que tocamos dentina ya estamos tratando con el complejo dentino pulpar. Entonces tenemos 5 opciones para las protecciones pulpares indirectas. Antes se hacía eliminación no selectiva de la dentina cariada. Abríamos y sacábamos todo lo que hubiera de caries por las dudas. No se hace más. Ahora se hace o eliminación selectiva de la dentina firme cuando tenemos profundidades de la mitad externa de mi dentina hacia el exterior. Entonces, todas las paredes de mi cavidad las dejamos en dentina firme, eliminamos todo. Eliminación selectiva de dentina blanda. ¿Cuándo? Cuando estamos en la mitad de la dentina hacia adentro, ¿sí? Cuando estamos más cerquita. Entonces, en el fondo dejamos dentina corácea. Pero las paredes me tienen que quedar en dentina firme.
¿Mm? Eliminación en dos pasos, que esta es la que utilizamos más en permanentes jóvenes. Eliminamos todo de las paredes. En el piso puede quedar algo de dentina coriácea y generalmente ponemos un protector como el Teracal en el fondo. Luego cubrimos y eliminamos las posibilidades de filtración con un buen ionómero y vemos cómo reacciona este tejido. Después de un tiempo tiene que recibir su tratamiento con resina de compósito, ¿sí? Una restauración que elimine todas las filtraciones en oclusal. ¿Mm? Sin eliminación, que es el caso de los surquitos o las fosas, que es lo que más nos tienta es abrir todo esto, ¿sí? Ver qué hay abajo. Bueno, resulta que con una radiografía periapical, si nosotros vemos que la lesión está en la porción externa de la dentina, estas piezas dentarias reciben un buen cepillado mecánico y se hace un sellante, en lo posible que libere flúor, ¿sí? Entonces, de esa forma no eliminamos tejido, sino que eliminamos las posibilidades de que llegue alimentos del exterior para esas bacterias. Esto es a grandes rasgos lo de protección pulpar indirecta. Ahora, la protección pulpar directa, que es el siguiente escalón, no se recomienda en primarios. El fracaso en estos tratamientos produce una reabsorción radicular interna o un absceso agudo dentoalveolar. Si es un absceso agudo, nos enteramos, pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Ni nos enteramos qué está pasando ahí adentro porque empiezan las reabsorciones y la pieza dentaria se pierde por esas reabsorciones. ¿Mm? Entonces, casos excepcionales en los que se indica es cuando realmente sabemos diagnosticar de que en 4 o 6 meses pierde esta pieza dentaria y que nosotros estábamos haciendo una restauración y sin querer un poquito se expuso, pero tuvo que estar aislada la pieza dentaria y yo tengo que poder cohibir la hemorragia ¿eh? En esos casos. ¿Por qué no se hace una protección pulpar directa? Porque como dijimos, estas piezas dentarias, cuando, por ejemplo, un molarcito con 6, 7, 8, 9 años, tiene una pulpa caduca que no reacciona bien a los materiales. Entonces, de esa forma empiezan las reabsorciones internas y perdemos la pieza dentaria. Si falta solo 4 o 6 meses, no pasa nada. Ahora, si es un nene de 6 años, va a quedar sin el diente que necesitábamos que estuviera presente. Entonces, en esos casos, exponemos, lo único que me queda si tiene 6 años y es un molarcito es hacer la pulpotomía. Este procedimiento es el que realizamos cuando amputamos, sacamos toda la pulpa viva de la cámara coronaria. Aplicamos un medicamento sobre los muñones pulpares para estimular la reparación, fijación o momificación de la pulpa. Esa aplicación es cuando mi tejido pulpar ya cohibió la hemorragia. Nosotros lo ponemos antes de haber cohibido la hemorragia. ¿Cuándo está indicado? Una exposición dental mecánica, como dijimos recién, o al eliminar caries o al eliminar caries, se me hizo la exposición y tenemos que ir a un tratamiento pulpar parcial, sobre todo en molares, porque en anteriores no podemos demarcar pulpa coronaria de la radicular. Inflamación limitada a la pulpa coronal, ausencia de dolor espontáneo, sin tumefacciones y abscesos o fístulas, ausencia de inflamación periodontal, y diente que sea restaurable. Yo tengo que poder eliminar las filtraciones, ¿sí? Poner alguna restauración que me elimine las posibilidades de filtración. Contraindicado cuando hay fístulas, porque ya es un tratamiento radical, signos clínicos de necrosis como color dentario u olor, radiolucidez periapical, reabsorción interna, perforación del piso pulpar, porque ya sería para una extracción, y paciente comprometido sistémicamente.
¿Qué pasa con los comprometidos sistémicamente? Si son inmunosuprimidos, la respuesta a la que tienen no puede ser satisfactoria, ¿sí? La respuesta inflamatoria generalmente no es satisfactoria. Entonces, en esos pacientes tenemos que ver otro tipo de tratamiento. Fundamental para estas técnicas, tanto pulpo o pulpectomías, las radiografías bien tomadas. La técnica periapical, si yo hago, fíjense que esta es la misma pieza dentaria, tomada mal y tomada bien. Tomada mal parece que no tuviera raíces. Cuando yo quiera sacar, me voy a encontrar de que tiene las 3 raíces perfectamente definidas. Entonces, si ustedes ven la cara oclusal totalmente de su pieza dentaria o del premolar y no hay superposición de imágenes, quiere decir que están tomando muy oblicua la inclinación de su cono. Hay que ser más perpendicular para poder ver esas raíces y la relación correcta de ese piso con la parte interradicular. Vamos a los pasos de la pulpotomía. Motivación, colocación de anestesia, aislamiento absoluto, remoción de la caries superficial. Apertura y acceso a la cámara pulpar, remoción total del pecho de la cámara, eliminación de la cámara pulpar y regularización de las paredes. Vamos a ir viendo en detenimiento cada una de estas, pero yo quiero que tengan en cuenta algo de estas fotografías. En el maxilar superior, los molares tienen mayor convexidad en la cara palatina. O sea que donde más nos cuesta regularizar las paredes es en palatino y distal. En los inferiores, la mayor globosidad se encuentra en la vestibular. Entonces, en la pared vestibular es donde vamos a tener las mayores retenciones. Ahí vamos a tener que ser cautos para diseñar nuestra cavidad y poder ver la entrada de los conductos después, con el formato adecuado a cada una de las piezas dentales. Entonces, para remoción de la dentina cariada, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar las cucharillas o excavadores bien afilados. Cuanto más afilado, más nítido es el corte. Mejor podemos retirar esa dentina cariada. Y las fresas número 4 o número 6. Acá, fíjense, hicimos una exposición, entonces automáticamente tuvimos que hacer la pulpotomía. Una vez que eliminamos toda la dentina cariada, tenemos que hacer la apertura y acceso a la cámara pulpar. Cada pieza dentaria tiene cierta cantidad de cuernitos pulpares, que son los que tenemos que ir encontrando para después unirlos y levantar todo el techo pulpar. Entonces, ni bien nosotros tenemos la pieza dentaria, lo primero que hacemos en la cara oclusal es diseñar nuestro formato de apertura. Diseñamos en el superior es triangular con base vestibular y vértice palatino, tanto en el primero como en el segundo molar, y en el inferior es cuadrangular, ¿sí? Con base en mesial y vértice truncado en distal. ¿Por qué la base en mesial? Porque en mesial tenemos 2 conductos y en distal tenemos uno solo pero amplio. Y la base en el superior es triangular con base vestibular y palatino porque tenemos 2 conductos en vestibular y uno en palatino pero amplio también. Entonces por eso es triangular truncado. ¿Cuántos cuernitos tenemos en cada una de estas piezas dentarias? 3 en el superior, 3 o 4 en el superior, 4 en el segundo superior, 4 en el primero inferior y 5 en el segundo molar inferior.
Esa cantidad de cuernitos también tenemos que saber para ir encontrando a medida que vamos haciendo nuestro diseño. Removemos, que generalmente lo que utilizamos para remover el pecho es una 330 porque tiene la longitud desde el exterior hasta el techo, ¿sí? Cuando tenemos lejos techo y piso no hay problema, pero cuando tenemos muy cercano porque se formó tejido, es cuando más tenemos que agudizar los sentidos para no tocar este piso pulpar. ¿Mm? Entonces, una vez que encontramos los cuernitos pulpares, unimos y hacemos la remoción de todo ese techo pulpar, cuidando siempre de que esté bien perpendicular al eje mayor del diente para no hacer perforaciones en banda, ¿sí? Hacia palatino o hacia lingual. Hacia lingual, si inclinamos mucho nuestra fresa, vamos a hacer perforaciones a nivel gingival, o sea, a nivel cervical, en palatino o en vestibular. Eliminación de la pulpa cameral. Bueno, acá hay mucho sangrado, entonces es muy importante que las cucharillas o excavadores estén bien afiladas para hacer el corte a nivel de esta pulpa coronaria. Cuando tenemos más destreza podemos hacer el corte con fresas bien afiladas y estériles, ¿eh? Esto también nos va ayudando a que no sangre tanto. Obviamente que tenemos que tener agua de cal y torundas de algodón, no el rollo de algodón que cuesta sacar del rollo y hacer la bolita y eso no absorbe. Tienen que llevar algodón del comprado, algodón puro, estéril, ¿sí? Para los tratamientos de pulpotomía necesitamos eso. Regularizamos, que acá utilizamos para regularizar estas paredes y que me quede bien definida la forma, la 170L o la 169L, que son más larguitas y me dan el largo total desde el exterior hasta el piso. ¿Eh? Y nos quedamos en esta altura, flotando, no tocamos este borde, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener bien cuidado porque es muy cóncavo, muy convexo este piso pulpar, y es muy fácil tocarlo y muy débil para perforarlo. Así tenemos que ver la entrada de nuestros conductos radiculares para decir que cohibimos la hemorragia, y recién es el puntapié para empezar a pensar en una fijación, ¿sí? Vamos a ver un videíto eliminando primero todo lo que es la dentina cariada y diseñando, como les decía, diseñando el formato que va a tener. Yo ya sé que llega hasta mesial. Tenemos que ir viendo ya el color de ese sangrado, ¿sí? Que sea rosado o un rojo suave. Y cuánto de profundo es, sale mucha sangre, sale poca sangre. Con el algodón embebido en agua de cal, vamos haciendo también la extirpación. Fíjense que ahí ya no sangra tanto, ya no sale el sangrado profuso, se va deteniendo, pero hay hilitos de sangre. Entonces, con el excavador o la cucharilla, seguimos trabajando. Probablemente el tercio cervical de esa pulpa también tengamos que eliminar y ver dónde hay retenciones para ir después corrigiendo y rectificando esas paredes.
No hay que desesperarse porque los dos videos en total duran 5 minutos. Es lo que duró la extracción, pero parecen eternos. Cuando estamos ahí parece que hace una cantidad, está sangrando, ¿sí? Pero no hay que desesperarse y ir haciendo la utilización de la torunda de algodón con agua de cal para cohibir la hemorragia. No dejar las retenciones porque debajo de esas retenciones es donde está los pedacitos de tejido pulpar. La presión tiene que ser delicada porque nosotros queremos que este tejido pulpar radicular se conserve. Entonces, es una presión delicada y podemos incluso hasta mantener unos segunditos. Mientras estamos haciendo esto, que les decía yo, son 5 minutos, hay que estar hablándole al paciente, aunque él no nos pueda responder. Hay que entretenerlo, a veces hasta podemos contar un cuentito, ¿eh? Para que el paciente vaya soportando, digamos, estos minutos que para él también son eternos. Ahí ya se nota que no sale esa cantidad de sangre que teníamos hoy, ¿eh? Ya vemos que son hilitos de sangre. Muchas veces cuando cohibimos la hemorragia y vamos a poner el formocresol diluido, muchas veces se reactiva un poquito el sangrado. Entonces, en esos casos hay que volver a colocar unos segundos el agua de cal para detener, porque nosotros vamos a utilizar formocresol, pero diluido. Entonces, la reacción que provoca no es la misma que cuando usamos un formocresol puro. Ya una vez que dejamos el algodoncito seco en la cavidad, ya podemos empezar a preparar el material de restauración que va a ser el óxido de zinc puro y el óxido de zinc reforzado. Entonces, mientras esperamos ahí que cohiba bien, antes de poner el formocresol, también le podemos dejar unos minutitos para detener el sangrado. Pero siempre esto, teniendo las cosas a mano para seguir con el paso posterior, porque tenerlo al chico aislado mucho tiempo tampoco es recomendable. Después se cansan y no van a querer el siguiente tratamiento. Ahí le podemos dejar unos 2 minutitos y ya vemos que la cantidad de sangre que va a ir saliendo va a ser menor. Recién en esas etapas que podemos pensar a fijar el muñón de radicular. Cuando cohibimos entonces la hemorragia, vamos a pensar en lo que es la fijación, que vamos a utilizar el formocresol diluido. Diluido 1 en 5 o al 20%, que es lo mismo. Van a recordar 1 en 5 porque una parte es de formocresol, o sea, una gota es de formocresol. Y necesitamos 5 gotas en total, nos quedan 4 gotas. Para disminuir la agresividad del formocresol necesitamos algo oleoso, porque el formocresol es oleoso. Si ustedes lo tocan, van a ver que les queda impregnado los guantes, todo, y ese es el riesgo de quemar después al chico. Entonces disminuimos la agresividad con algo oleoso, que no va a ser el agua destilada, es la glicerina. Por eso la mayor cantidad de gotas las tiene la glicerina. 3 gotas de glicerina y una de agua. ¿Mm? Cuando vamos a escurrir, no pongan en su mano, porque la gasa también se puede escurrir y les queda en el guante, ¿eh? Y ahí podemos quemar al chico. Entonces apoyen la gasa en la mesa clínica y presionan su torunda. Estos son los riesgos de
tener los guantes impregnados en formocresol, ¿eh? O llevar la torunda embebida sin haberla exprimido, ¿sí? Quemamos al chico. Entonces ya vimos sangrado en cuanto a color y cantidad. Si era rojo claro, se detenía fácilmente, es una inflamación leve, podemos obturar. Si es una inflamación con un rojo oscuro, no cohíbe la hemorragia, ya hay una inflamación pulpar que involucra la raíz, ¿eh? O puede pasar de que hoy no terminen porque le faltó más apertura y se le terminó el tiempo. Entonces vamos a tener que tratar de secar esto, ¿sí? Secar un poquito aunque sea, y se deja en 2 sesiones con una torundita de formo bien diluido y bien seco. Y no tiene que pasar más de 7 días para que reabramos y vemos qué hacemos después, ¿sí? No puede pasar 14 ni 21 días. Si no, vamos a tener que hacer la pulpectomía indefectiblemente. Obturamos con qué? El óxido de zinc puro. El óxido de zinc puro tiene partículas más pequeñas que me permiten entrar un poquito en la parte de los conductos radiculares y tiene una radiopacidad un poquito menor que el reforzado, ¿sí? Tienen que tratar de buscar un óxido de zinc que no sea, hay óxido de zinc que vienen sin marca, que esos no se ven directamente y eso no les va a permitir observar si está bien hecha su obturación o no. El óxido de zinc, la preparación es más cremosa, no es como el reforzado que es como una masilla, es un poquito más cremosa y la presionamos en ese fondo, bien en la entrada de los conductos, con una torunda con polvo. ¿Sí? Presionamos y dejamos la cavidad bien limpita para recibir el reforzado que lo llevamos con el dedo y presionamos, ¿sí? Ayudamos con la presión para que quede totalmente sellada mi cavidad. Errores que no debemos cometer. Dejar, de hecho, fíjense acá, cuando nosotros tenemos bien seco, podemos observar la dentina de la parte coronaria es más amarillenta y la dentina de la parte del piso es más grisácea. Entonces hay veces que me cuesta diferenciar si estoy en techo o piso. Tratemos de secar bien, lavar bien y distinguir esa coloración. ¿Mm? Si dejamos estos restos, vamos a dejar restos de tejido pulpar que se pudren, que se descomponen y después empiezan las reabsorciones o perforar el piso. Es la otra posibilidad que cuando perforamos el sangrado es distinto, es profuso, es más rojo y no podemos cohibir. ¿Mm? Vamos a ver en una radiografía que se casa la pasta a nivel interradicular. Entonces en estos casos va a extracción la pieza dentaria. Pulpectomía. Acá tenemos que eliminar ya completamente el tejido pulpar porque no paró el sangrado o porque ya vino con una una pulpitis irreversible o una necrosis. La indicación son pulpitis irreversibles, necrosis pulpar, sangrado pulpar que no cesa, manifestaciones clínicas como dolor espontáneo, fístula, tumefacción o proceso interradicular. Movilidad patológica grado 2, porque si tiene un grado 3, o sea, la movilidad vertical, ya es para extracción. Reabsorción de 1/3 radicular o menos, ¿sí? Tenemos que tener raíz porque si no, cuando querramos hacer nuestro debridamiento, no vamos a cohibir la hemorragia, ¿sí? Contraindicaciones cuando hay un compromiso de la biotrifurcación, pero me invadió el folículo del permanente. Si yo tengo solamente un proceso interradicular y no me invadió al germen del permanente, yo puedo realizar una pulpectomía. Paciente con alteraciones sistémicas que afectan su capacidad de respuesta inflamatoria, corona no restaurable, no puedo
sellar, entonces es preferible la extracción. Dificultad en la conducta y o poco manejo profesional de la técnica de endodoncia. En estos casos está contraindicado para ese profesional. Yo lo derivaría a quien pueda realizar. Pacientes con padres que no estén comprometidos con el tratamiento, ¿sí? Porque estos tratamientos deben seguirse y monitorearse clínica y radiográficamente. Vamos a ver ahora el acceso en piezas dentarias anteriores, ¿sí? Porque hasta ahora vimos cómo se abre, cómo se hace la apertura de un posterior. Apertura de la cavidad y eliminación de toda la dentina cariada, diseño de la cavidad, acceso al conducto radicular, eliminación de la pulpa coronaria y radicular, regularizamos las paredes y exploramos y observamos el conducto radicular. Trazamos dos líneas paralelas al eje mayor y dos líneas paralelas, una al borde incisal y otra al borde cervical. En el medio está el sitio de apertura. Primero perpendicular y después perpendicular al eje mayor y después paralelo al eje mayor, ¿sí? Para que nos quede una apertura triangular con vértice cervical y con base cervical, perdón, con base incisal y vértice gingival, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder introducir las limas sin que nos toquen los bordes, el borde palatino, digamos, de la pieza dentaria. Son cavidades, son conductos muy amplios los de las piezas dentarias anteriores. Entonces tenemos que debridar todo el contenido que tienen estas piezas dentarias. Aproximadamente esto es para que ustedes puedan ver la longitud con la que trabajamos en una pieza dentaria primaria anterior, con una raíz completa, ¿sí? 16,5 o 15. Si el paciente tiene 5 o 6 añitos, probablemente no tenga toda esa longitud, así que generalmente trabajamos con longitudes de 13 o 14, ¿sí? Porque la reabsorción ya empezó. En posteriores, acá también tienen una guía para ver la media de las longitudes. Igualmente después nosotros lo hacemos con la radiografía, pero es para tener idea de que no son longitudes como las que manejamos en adultos, son longitudes mucho más inferiores. Este es un caso que vino con una tumefacción externa e interna. Nosotros, la paciente no tenía dolor espontáneo, ni cuando tocaba la pieza dentaria, nada, pero obviamente había una necrosis. Entonces se practicó la apertura, se buscaron los cuernitos pulpares, se unieron todos y se hizo la apertura para ver los conductos radiculares que estaban vacíos. Regularizamos las paredes y empezamos a irrigar, ¿sí? Ahora ya vamos a ver, pero las dos opciones que trabajamos, si está aislado, que siempre tenemos que trabajar aislada la pulpectomía. Cuando hay una necrosis o hay fístulas, lo ideal es con hipoclorito y si no, clorexidina al 2%. Obtenemos la longitud de trabajo, que ya vamos a ver cómo la obtenemos. Instrumentamos los conductos con una lima 15, 20, 25, 3 limas más o menos. ¿Por qué solo 3 limas? Porque nosotros queremos solo desbridar, nosotros no conformamos como lo hacen en adultos, ¿sí? En los pacientes de dentición permanente. Nosotros no le tenemos que dar la formita de cono, tenemos que extirpar todo lo que hay dentro del conducto y lavaje continuo. Hasta 1 mililitro es lo que tenemos que irrigar porque esos conductillos accesorios de los que hablábamos, solamente con una fuerte irrigación se elimina. Secamos con puntas de papel o a mí me gusta más limas emboladas en algodón porque me permite llevar hasta un poquito más adentro y sacar mayor cantidad de líquido.
y observamos, ¿sí? Obturamos los conductos radiculares, hacemos el control radiográfico y rellenamos arriba, o sea, la parte coronaria, óxido de zinc puro y reforzado igual que la pulpotomía, ¿sí? Ya vamos a ver con qué obturamos dentro de los conductos. Entonces, para determinar la longitud de trabajo, yo voy a trazar en mi radiografía una línea que me pase perpendicular a la parte oclusal de mi germen permanente. Esto desde acá hacia arriba es lo que yo tengo que desbridar, desde acá hacia arriba es lo que tengo que desbridar, ¿sí? Entonces yo mido con mi lima cuánto serían estos. Generalmente trabajamos 13, 12, 14 milímetros, ¿sí? Y se trabajan los tres conductos y se irriga. Otra vez otra lima y se irriga. Esto no hacemos nunca en odontopediatría. La conductometría nosotros no hacemos. Esto yo me encontré buscando radiografías de años anteriores y fíjense que hasta con el movimiento que hacemos o la presión que hacemos en este germen permanente, están como en una gelatina, podemos provocar el movimiento de ese y girarlo o rotarlo al germen permanente. Entonces, cuando nosotros hagamos el ingreso, tenemos que estar sabiendo cuántos milímetros estamos ingresando. Acá es 16, o sea que esto ingresó mucho más de 16 milímetros. Acá se nota que hasta acá es la parte activa. Entonces, tienen que tener conciencia de cuánto es lo que están ingresando. Entonces, nuestro tratamiento de pulpectomía puede variar en la instrumentación, en la irrigación o en la pasta de obturación. La instrumentación puede ser manual o rotatoria, nosotros vamos a utilizar solamente manual, y la irrigación hipoclorito o clorexidina, como dijimos. En cuanto a las pastas deben ser antisépticas, radiopacas, reabsorbibles, biocompatibles y de fácil colocación y remoción. Todas estas cosas en una sola pasta muchas veces no conseguimos, pero trataremos de ir viendo cuál es la mejor para el caso oportuno. En la clínica podemos utilizar iodoformo y glicerina, óxido de zinc puro, pasta triantibiótica o pastas comerciales de iodoformo e hidróxido de calcio que son la Metapex, Ultrapex o Vitapex. ¿Cuándo vamos a utilizar una u otra? Va a depender de la edad del paciente, de cuánta reabsorción tenemos, de qué tipo de exudado tiene, si hay proceso interradicular o no, si hay fístula, o si es una pieza dentaria solamente necrótica. Profe, Acá tienen, ¿sí? ¿cómo qué tipo de exudado? ¿Cuando abre? Claro. Vos Ahí. esto ya lo decidís en el momento de estar haciendo tu pulpectomía, ¿sí? Vos mirás dentro de los conductos si había pus, si había cero purulento, si había contenido, si había algún contenido cero purulento, generalmente tenemos que colocar algo antibiótico para que la fístula o el proceso interradicular remita, Ok. ¿sí? Sí. Si no hay Bien. ningún exudado, iodoformo y glicerina es suficiente. Mm, bien. Acá tienen las distintas opciones, ¿sí? El óxido de zinc puro, fíjense que acá tienen la misma preparación, que es más o menos como llevamos después al piso pulpar para rellenar 1,5 y arriba va el óxido de zinc reforzado. Pero este sería para rellenar conductos, ¿eh? El óxido de zinc puro, cuando no tenemos ninguna alteración también a nivel radiográfico, también es útil porque se demora más en reabsorberse. Tenemos raíces que todavía, o piezas dentarias que todavía falta mucho para el recambio,
Entonces, esta pasta no se reabsorbe tan rápido como las iodoformadas. Iodoformo y glicerina tenemos que lograr una consistencia que al levantar quede todo pegadito en la lima. Si yo levanto con la lima y se me hace una gota en el medio, hay mucha glicerina. Si yo no puedo levantar, hay mucho polvo. Entonces, en base a eso, voy espatulando hasta lograr esa consistencia, que es la que me permite manipular y poder llevarla mejor. La pasta poliantibiótica o tipo Trimix es la de Oshino. Son 3 antibióticos. Oshino en realidad utilizó metronidazol, ciprofloxacina y minociclina. Minociclina es un derivado de la tetraciclina, que por el riesgo de manchar a la pieza dentaria permanente, esta pasta tipo Trimix, que acá nosotros la hacemos preparar en la farmacia Corrientes, esta minociclina se reemplaza por la amoxicilina. Entonces, estos 3 antibióticos me ayudan a desinfectar esa zona interradicular o con fístula. Oshino en realidad a esta pasta la creó para trabajar las técnicas sin instrumentar los conductos. Pacientes muy complicados en los cuales no podían instrumentar el conducto, desbridarlo bien, colocaban esto como un apósito, y desinfectaban el conducto de esa forma. Nosotros tratamos de desbridar y cuando hay infección tratamos de que este antibiótico llegue a ese sector interradicular que nos va a eh, lograr la desinfección. Las pastas tipo Metapex, Vitapex o Ultratex tienen hidróxido de calcio, iodoformo y silicona. Pero la diferencia que nosotros esto no podemos preparar, si bien nosotros contamos con el hidróxido de calcio y el iodoformo en polvito, si nosotros lo preparamos en la clínica no podemos controlar el pH. Y el pH cuando está muy alcalino, lo que me realiza es una estimulación o sobreestimulación de los fibroblastos en osteoclastos, me los transforma y empiezan las reabsorciones. Nos quedamos sin raíces por esas reabsorciones internas y externas. Entonces, si lo compramos al Metapex, Vitapex o Ultrapex, sí puede ser utilizado iodoformo, hidróxido de calcio y silicona para rellenar los conductos. Para ayudarnos esquemáticamente, si yo tengo dientes primarios sin exudado ni manifestaciones infecciosas, permanencia del diente 3 o 4 años, pacientes en los que se realizó buena debridación e irrigación, elijo oxidecin puro y eugenol. Dientes primarios, pero tengo lesiones de furca, el diente no tiene que estar más de 2 años en boca, pacientes con mala conducta o en los que se realizó una debridación, algo pude limpiar, puedo utilizar Metapex o Vitapex, iodoformo y glicerina o pasta tipo Trimix. Ahora, si tengo todas estas cuestiones, pero encima el paciente, que ustedes no van a tener estos pacientes, porque pacientes con mala conducta y en los que no podamos instrumentar el conducto, no son casos para el grado, ¿sí? En esos casos tenemos la única opción que es pasta tipo Trimix. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta ahí? Oh, está bien. ¿Todo bien? Bueno, vemos unos casitos. Fíjense, la diferencia cuando obturamos con la pasta tipo Trimix, que en este caso agregué un poquito de iodoformo, fíjense cómo se ve como esponjitas, ¿sí? Como si fueran nubecitas. Este es óxido de zinc puro, se ve todo eh, más radiopaco, ¿vieron? Fíjense en el transcurso de los años, el óxido de zinc puro, esta era una nena que tenía
3 años, o sea que faltaba 3 o 4 años para que saliera el diente. Entonces me confié en poner el óxido de zinc puro. Pero hay que controlar porque el óxido de zinc puro no se reabsorbe. Cuesta mucho, se reabsorben los bordes del diente y el óxido de zinc queda. Entonces, después hay que ayudar para que esa pieza dentaria pueda erupcionar. Ya estaba el permanente, todavía no estaba de este lado, entonces ayudamos a la extracción. Este Doctora, en este caso, disculpe, de que quede óxido de zinc, ¿afecta al germen permanente? no, no, en realidad no salió manchado ni nada, lo que afecta sí es a la erupción, ¿sí? Porque el diente permanente, no hay ningún diente que detenga su erupción. Cuando está en vías de camino, el diente va a seguir, algún hueco va a encontrar, entonces se desvían de su lugar. Esto es para mostrarles nomás cómo hay casos que igual tratamos de salvar, ¿sí? Que uno ve un paciente que tiene un central, un lateral y un supernumerario, todos pegaditos. Y este proceso gigante. Si yo le saco a este paciente de 2 años y 6 meses, se queda sin 2 dientes a los 2 años y 6 meses. Pero tratamos de hacer, ¿sí? Rellenamos todo, así o sí se utilizó Trimix, rellenamos el lateral y el supernumerario. El central no estaba contaminado. ¿Pasó el tema de la infección? Sí, pasó y lo vamos controlando en el tiempo, ¿sí? A los 2 años sigue el paciente, se va reabsorbiendo un poquito, a los 3 años se va reabsorbiendo un poquito más, pero el paciente se va desarrollando con un diente en boca, ¿sí? La parte ósea, cuando hay raíz, se estimula. Otro paciente que vino carita hinchada, ¿sí? Dolor espontáneo. Fíjense acá una tumefacción hacia lingual. ¿eh? Entonces también obturamos con Trimix, pero siempre hacemos los controles. Y vamos controlando también que esas coronas estén bien asentadas, que no haya filtraciones. Fíjense cuando tenemos 0 filtraciones, cómo se van reabsorbiendo poco. Estas pastas que dicen que son altamente reabsorbibles, se reabsorben mucho más cuando hay filtración. Del 2020 al 2024 no se reabsorbió tanto, y se va reconstruyendo toda esa parte ósea. Bueno, con Julián sí hubo una filtración, tuvimos que hacer una pulpec, porque tampoco el control era bueno en la higiene, pero volvimos a remontar y del 2021 se fue reabsorbiendo, ya después sí, con la pulpectomía se fue reabsorbiendo y cayó en el 2025, pero siempre controlando. Este es otro paciente, le habían diagnosticado neuralgia del trigémino porque dolía, dolía, dolía. Resulta que era el expediente que no estaba bien obturado, volvimos a rehacer del 2021 al 2026. Este es en la clínica también. Yo apuntaba que podía salvar este lado, pero resulta que radiográficamente tenía como que mejor pronóstico el 85 que el 75 y el 74. Estos dos ya son a la extracción. Entonces, antes que no tener ninguna pieza dentaria posterior, sin el primer molar permanente presente, y me jugué a mantener y hacer una buena entrada de esas coronas a nivel gingival. Este paciente lo fuimos controlando 3 meses durante el año y después volvió al año siguiente y le volvimos a hacer las radiografías a los 18 meses. Y el paciente pudo continuar, fíjense cómo incluso desgastan sus coronitas, la parte funcional del paciente se mantiene
intacta, ¿sí? Nosotros le logramos dar estabilidad al aparatito que él tiene que utilizar para mantener el espacio después. Bueno, acá tienen la bibliografía y no sé si quedó alguna preguntita más, algo que quieran preguntar, algo que quieran agregar, los docentes presentes. Profe, ¿puede repetir cómo se diluye el formocresol? Era una de formocresol, 3 de glicerina y una de agua. ¿Sí? ¿Qué es lo que Ah, había dicho yo? ¿Quién es el más oleoso? ¿El agua destilada La El glicerina. for- o glicerina. glicerina? Bien. ¿Y el formocresol es oleoso o es como un agua destilada? Oleoso. Es oleoso.